Hermana, ¿cómo se siente hoy con la llegada de Alfonsina? Pues muy bien, estoy muy emocionada. Creo que es una chica que tiene mucha vocación. Tiene mucha fe. Es lo más importante. El término Hay que monja confiar en o ella. monje, tan familiar para los que profesan la religión católica, también es aplicable a otras filosofías espirituales, tales como la anglicana, la taoísta e incluso la budista. Pero, en cualquier caso, suelen vivir en conventos o monasterios en donde llevan una vida de retiro en base a sus creencias religiosas. Así, la monja es aquella religiosa que posee una vida contemplativa de oración. En la época virreinal, las mujeres tenían pocas opciones de vida. Podían ser o doncellas, o casadas, o viudas, o religiosas. Entonces, muchas de las mujeres decidían tomar ese camino, especialmente eran las mujeres criollas. El monacato estaba principalmente destinado hacia las mujeres de origen español, pocas peninsulares que llegaban aquí porque esas generalmente se casaban, y también muchas de las mujeres criollas. En ocasiones tenemos también algunas religiosas de origen castizo o también mestizas. Hay sospechas, digamos, de sus otras correligionarias de que podrían tener ese origen, pero son casos muy raros y más bien pertenecen al siglo XVIII. Aunque desde el siglo XVI profesaron, por ejemplo, dos nietas de Moctezuma, que obviamente eran de origen mestizo, eran las hijas de Isabel de Moctezuma, en el convento de la Concepción. Para siglo XVIII también tendremos algunas de las religiosas que van a ser de origen indígena. A partir de esa época se establece posibilidad de profesar para las indias cachicas y se van a fundar los conventos de Corpus Christi en la Ciudad de México, en la ciudad de Valladolid y en Oaxaca. Habrá 3 en todo el periodo virreinal. Y ese era exclusivamente para las mujeres indígenas de origen noble. Aspirar a tomar los hábitos no era una decisión que pudiera tomarse a la ligera. Debía tenerse vocación, una verdadera decisión por sacrificar la vida mundana por la vida espiritual. Por ello, a las jóvenes y mujeres que pretendían dedicarse a la vida contemplativa, se les sometía a un riguroso escrutinio. En primer lugar, la decisión debía ser voluntaria y no una situación impuesta por los deseos de los familiares. Adelante. ¿Me permite? Buenas tardes, padre. Siéntate, hija. Vine a continuar con la conversación que tuvimos en casa, padre. ¿Estás segura que quieres hacer esto bajo tu propia voluntad? Así es, padre. ¿No te obliga algún familiar con promesas o engaños? No, padre. Desde pequeñas vivían en el convento y cuando ya llegaban a la edad que podrían tomar estado, o sea, hacerse religiosas o casarse, pues elegían seguir en el convento porque era la única vida que conocían. Entonces, en cierto grado podríamos decir que sí, en algunos casos podría ser una vocación inducida, aunque muchas de ellas también decidían casarse. Entonces, no podemos estar totalmente seguros de que estaban siendo presionadas siempre para tomar el estado religioso.
Pero hay algunos casos, hay un caso de una religiosa de Michoacán, por ejemplo, de mediados del siglo XVII, que se llamaba Sor Feliciana de San Francisco, una religiosa dominica, que argumentó que quería anular sus votos perpetuos porque no tenía vocación religiosa y porque fue presionada por sus familiares a casarse. El convento estaba reservado exclusivamente para niñas españolas y criollas, por lo que era muy importante que descendieran directamente de los conquistadores. Alfonsina, yo te conozco a ti de hace mucho tiempo, a ti y a tu familia. Sé que eres de buen origen. Y no será necesario que demuestres la limpieza de tu sangre. Gracias, padre. ¿Podrá ayudarme entonces? Sí. Cuando existían dudas acerca del origen de alguna de las aspirantes, se volvía necesario presentar algún informe que avalara la limpieza de sangre, es decir, que se ratificara que las raíces de la candidata fuesen de origen español y católico, y que no fuera esclava o descendiente de herejes, mulatos o mestizos. En ocasiones, bastaba con presentar la fe de bautismo para demostrarlo. Posteriormente, se interrogaba a personas allegadas para que confirmaran lo declarado por la postulante. El proceso de aceptación terminaba con una votación por parte de las religiosas del convento en cuestión para aceptar a la candidata. El que esto escribe declara que sabe y le consta que la susodicha pretensa, sus padres y abuelos paternos y maternos, son españoles legítimos, reputados, tenidos y estimados por tales sin saber ni haber oído cosa en contrario, y antes sí ser cristianos viejos, limpios de toda mala raza, que no proceden de indios ni de los recién convertidos a nuestra santa ley. Tenían que demostrar que tenían vocación religiosa, tenían que demostrar su limpieza de sangre, o sea, que 3 generaciones para atrás no hay entre sus familiares judaizantes procesados por la Inquisición, que no hay moros, y obviamente también de que más bien son criollas y son de origen español, porque no se aceptaban mujeres de origen negro, por ejemplo. Otros requisitos de ingreso consistían en la buena salud de la aspirante, que tuviera de 18 a 25 años, elementales conocimientos de letras, matemáticas y oficios femeninos, así como el pago aproximadamente de 4,000 pesos de dote. Algunos casos de candidatas a convertirse en monjas eran los de las niñas que ingresaban al convento para que se les educara, pues al finalizar el periodo de enseñanza y al llegar a la edad adecuada, salían del convento para casarse o para continuar la vida religiosa y dedicar sus días a la devoción cristiana, aunque estaba prohibido, por ejemplo, que ingresaran mujeres viudas o casadas. Este mandato, sin embargo, dejó de cumplirse en varias ocasiones, dependiendo del convento, de la localidad y de la persona de quien se tratase. Aquella joven que elegía dedicar su vida al ejercicio de la fe debía primero cursar un noviciado, ponerse a prueba por un periodo antes que tomara los hábitos y ejerciera por el lapso de 1 año la vida de reclusión, y que practicara los votos de obediencia, pobreza y castidad. Durante este periodo de tiempo, la joven aprendía lo que era la vida en el claustro, y luego de esta experiencia,
podía decidir si ejercía la profesión de coro y velo negro, es decir, si se hacía monja. Ya que una vez adquirido el velo negro, no había forma de dar marcha atrás. Según las normas del Concilio de Trento, la edad mínima para la toma de hábito o auto de bendición era de 16 años, y era obligatorio por parte de la familia de la aspirante el pago de una dote que ayudara a solventar los gastos de manutención mientras durara el noviciado, el cual, por lo general, tenía una duración de 1 año. Después de todos los requisitos y los escrutinios por los cuales atravesaba una joven aspirante a monja, la toma de hábito daba motivo suficiente para festejar, pues esta ceremonia marcaba el preludio de la celebración principal, que era la profesión de coro y velo negro 1 año después. Hay descripciones que en muchas ocasiones las paseaban por toda la ciudad, como ahora, por ejemplo, las quinceañeras, y regresaba ricamente vestida a la iglesia donde se llevaba a cabo la profesión. Allá pronunciaba sus votos solemnes, entraba en el coro bajo del convento donde ya estaban esperando las religiosas, y esas recorrían un cortinaje. Detrás del cortinaje la desvestían, le ponían el hábito religioso, le cortaban el cabello, porque todas las religiosas en esta época tenían cabello corto. Debajo de la toca siempre traían cabello corto. Ellas lo explican que es por las razones higiénicas, ¿no? Pero también sabemos que cabello corto tiene un significado bastante importante desde el punto de vista simbólico. Las mujeres que, por ejemplo, sus padres querían casarlas a la fuerza, se cortaban el cabello y en ese momento ya no eran casaderas mientras no les crecía el cabello. Entonces se cortaba el cabello y también se le adornaba con atuendos propios de las llamadas monjas coronadas. Se les ponía una corona y en los brazos sostenían una palma, a veces también al niño Jesús, todo eso adornado con flores. El convento al que habría de ingresar la joven aspirante se engalanaba primorosamente, mientras que la música y el canto ejecutado por las monjas al interior del coro se unía al sonido de las flautas y los tambores a la puerta del convento. Y todo en conjunto creaba un ambiente de dicha y festejo. Así entró Alfonsina en este sagrado convento, siendo recibida por el lúcido escuadrón de las religiosas vírgenes, que esperaban ya en la puerta con los brazos abiertos a esta nueva hermana, esposa del esposo, a quien recibieron con especiales júbilos. La priora del convento la llevaba al coro, en donde le daba un crucifijo, y a la mitad del camino, la joven volvía el rostro para hacer una reverencia, en señal de eterna despedida al mundo. Jesús es un esposo muy celoso y no le gusta que sus esposas se dediquen a otras actividades que no estén relacionadas con él. Por ejemplo, que tengan devotos en el locutorio, porque había hombres que venían a entrevistarse con las religiosas. Entonces, eso no le gusta. Se le colocaban a nuestra futura monja los medallones como insignias o un retrato en el pecho y en el brazo. Ponme como insignia o estampa sobre tu pecho y brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, y sus lámparas son todas una pura llama y voraz incendio. Las religiosas en la época virreinal profesaban los 4 votos de pobreza, obediencia, castidad. Esos 3 son parecidos a los de los frailes. Y también el 4º voto, que era la clausura. Y algunos conventos, incluso, por ejemplo, las carmelitas tenían el 5º voto de no tomar nunca chocolate. Con la representación de la muerte de la novicia, se cuidaba su decoro y castidad. El voto de castidad, pues en principio sí,
estaba cumplido cabalmente porque, como ya dijimos, había una clausura total. Entonces realmente había poca probabilidad de transgredir ese voto de castidad. O sea, al convento no podían entrar personas extrañas. En general, todas hacían voto de pobreza, porque la pobreza era un voto individual. La iglesia como institución podía ser rica, ¿sí? Pero bueno, obviamente entre las religiosas calzadas especialmente, pues tenemos noticias de que tenían sus celdas bastante grandes, incluso podían compartir esa celda con otra religiosa, podían tener incluso algunas familiares de sexo femenino en la celda conviviendo con ellas, algunas niñas, por ejemplo, podían tener alguna esclava, podían tener biblioteca como Sor Juana, podían tener su salita, sus dormitorios también en esa misma celda. O sea, esas celdas eran como unos pequeños departamentos. Esta ceremonia simboliza la muerte de la religiosa. Se le sepulta en vida y los 4 votos representan al ser vivo dentro de un cuerpo muerto. El anillo nupcial, símbolo de alianza eterna, es también el símbolo del compromiso y la fidelidad con la que se dedicará a su esposo divino. El anillo, que tenía un papel muy importante durante los desposorios, era imitación de las santas como Santa Catalina de Siena, la santa italiana que se desposó con Niño Jesús. También Rosa de Lima se desposó con el Niño Jesús con anillo. Santa Inés de Montepulciano, en este caso el niño le regaló una pequeña cruz. O Santa Teresa de Jesús. Los desposorios de Santa Teresa de Jesús, de hecho, eran bastante poco fuera de lo usual, porque ella se desposó con Cristo con un clavo, o sea, el clavo de crucifixión. Eso es lo que le regaló su esposo en el momento del desposorio místico de la visión que ella tuvo. Una corona de flores que nos recuerda la corona de espinas de Cristo, pero que también simboliza el reconocimiento de la religiosa como esposa y reina del Rey Celestial. La palma es el símbolo de la virginidad, que de ahora en adelante la nueva monja cuidará y preservará durante toda su vida. ¿Qué es lo que tú pides, hija mía? ¿Ser admitida a esta santa religión? ¿Estás aquí bajo tu propia voluntad? Sí, Señor. ¿Eres casada o profesas alguna religión? No, Señor. ¿Eres hija libre y de padres libres? Sí, Señor. ¿Padeces alguna enfermedad que te impida estar en este lugar? No, Señor. La religión te pide y te exige que abandones el mundo material y que te aboques a esta vida de religión, que te olvides de los padres, de los familiares, que comas comida de religión, un silencio perpetuo, oración continua. ¿Estás dispuesta a hacer todo eso? Sí, Señor, con la ayuda de Jesucristo nuestro Señor. Alfonsina, hoy inicias una nueva etapa en tu vida, de compromiso al prójimo y de tu entrega y devoción a Dios. Amén. No olvidemos que las religiosas son esposas de Cristo y las esposas deben ser como sus esposos. Hay una expresión muy bonita de una religiosa concepcionista de la Ciudad de México llamada María de San Miguel, contemporánea de Sor Juana Inés de la Cruz, quien dice: 2 cuerpos y una sola voluntad.
Así deben ser las esposas de Cristo. Y eso también se aplicaba en esta época a la concepción del matrimonio en el siglo. Era igual, o sea, la esposa debe seguir a su marido y bueno, las monjas en este caso deben seguir el camino de mortificación, digamos, de ascesis también, que siguió su esposo. Por esta razón, ellas estaban usando cilicios, estaban haciendo diversos actos de mortificación, estaban no ingiriendo agua, por ejemplo, durante mucho tiempo, o estaban acercando a sus labios un jarrón con agua, pero sin tomarla, pues para ejercer su voluntad, para poder dominar sus propias pasiones y su propio cuerpo, y así parecerse más a su esposo. Los conventos muchas veces actuaban también como colegios. Había niñas que convivían con las religiosas. Es la época de grandes epidemias. La misma Sor Juana murió en una epidemia, no olvidemos eso. Entonces era bastante común que durante ese tipo de problemas algunas de las niñas fallecieran. Entonces se enterraban también en esos espacios. Por esta razón podemos encontrar algunos restos de los niños pequeños. Pero también tenemos noticias de algunos patronos del convento o bienhechores, o sea, la gente que da dinero para hacer fundaciones o que es simplemente tiene una relación de amistad con las religiosas y que les ofrece a veces de limosna sumas importantes. En letargos de esta vida, cuyo aliento es una sombra, pretendiendo darles treguas a mis ansias amorosas, hablar claro solicito. Atrevida y fervorosa, a vos, divino hacedor, se encaminan mis congojas. Y pues estás en todas partes. Vuestra esencia no se haga desentendida. Vuestra majestad heroica. La mística, tanto española como la novohispana, va a estar inspirada en la mística amorosa y va a utilizar muchos términos que son comunes con la poesía amorosa. Pero de una enamorada no son estas voces propias. Suenan a cumplimiento, de una extrañeza notoria. Y así, mudando el estilo en palabras cariñosas, digo, Jesús de mi vida, que tú eres quien me enamora, tú el dulce desasosiego, tú eres quien el alma robas. Perdona el atrevimiento de esta llaneza amorosa, pero si estoy enamorada, tú tienes la culpa toda. No fueras Jesús tan lindo y no fuera yo afectuosa. Estoy loca por mi Cristo, digo amante y temerosa. Hay una imagen que aparece en un sermón del siglo XVIII de Querétaro, es un sermón fúnebre de una religiosa, y en ella justamente aparece crucificado Jesús y frente a él está una religiosa y los dos están fundiéndose en un solo cuerpo. Que estoy loca, que soy renacido fénix, que soy tórtola amorosa, que soy ciervecita herida, abrazada mariposa, que de tus amores vivo, que en ti mi aliento reposa, que como tú eres mi vida, vivir sin ti es cosa impropia. Mas aunque tú, dulce esposo, mis interiores no ignoras, siquiera por mi consuelo, escúchame un rato a solas. Mira mi Jesús, yo tengo una llama tan fogosa que ella propia me consume y me da aliento ella propia. Siento un género de herida, tan dulcemente sabrosa, que ella misma me sosiega y ella misma me alborota. Vírgenes, castas, devotas. Las monjas de la época novohispana se casaban con Cristo y como tales actuaban y como tales lo amaban. Eran finalmente sus esposas.